La ciudad esa noche parecía un enorme organismo que nunca dormía. Desde la terraza del centro cultural, las luces de los rascacielos formaban una constelación imposible. La ocasión era uno de esos eventos a los que mi esposo solía arrastrarme, convencido de que los beneficios sociales eran la verdadera moneda familiar. Caminaba junto a él, luciendo un vestido negro de seda que había elegido más para mí que para alguien más. Lo había combinado con una lencería que nunca se vería, pero que era capaz de cambiar la manera en que respiraba, la forma en que me deslizaba entre la gente. Mi esposo se desvaneció pronto en una conversación sobre contratos y cifras. Vi cómo su espalda, recta y segura, se alejaba entre otros trajes. No sentí celos, ni resentimiento, solo una especie de resignación cómoda, como quien acepta la rutina de un reloj bien aceitado. Pero esa noche, entre el bullicio y las miradas corteses, el padre de mi esposo se acercó a mí con una copa en la mano y una expresión entre irónica y curiosa. Nunca le presté demasiada atención antes, quizá por una lealtad inconsciente a las jerarquías tácitas del hogar, pero su presencia era distinta, menos predecible que la de mi marido, y tenía ese don de leer los silencios en medio de la fiesta. ¿Siempre soportas estos eventos estoicamente, o tienes algún truco secreto?, me preguntó bajando la voz, casi a un susurro. No pude evitar sonreír. Su comentario fue como un paréntesis en la coreografía rígida de la velada. Respondí con algo banal, pero nuestras palabras flotaron con una complicidad inesperada. Compartimos varios minutos de moenos en os, una conversación entrecortada sobre arte y política local, mezclando ironía y verdades disfrazadas de chistes. Sentí que la atención del resto de la sala se difuminaba a nuestro alrededor, como si existiera una burbuja invisible en la que solo quedábamos él y yo, sin testigos ni roles asignados. Al regresar a casa, después de que mi esposo me recogió, a la puerta del recinto casi sin mirarme a los ojos, la noche se me antojó más larga que de costumbre. En el taxi, compartí asiento con mi suegro porque el coche de mi esposo se había llenado de colegas. La ciudad pasaba tras el cristal como un río de promesas rotas y deseos callados. Nos sentamos juntos, pero en silencio, sintiendo cada uno el peso de la cercanía. El motor y la respiración contenida llenaban los vacíos. Cuando llegamos, él me miró antes de bajar y me regaló una de esas medias sonrisas que dicen más de lo que deberían. Supe, por primera vez en años, que me sentía observada, evaluada, deseada. Esa noche, al desnudarme frente al espejo, me descubrí posando para alguien que no era mi marido. Elegí una de mis piezas de lencería más osadas y la guardé para un momento incierto, disfrutando la sensación de la tela fina contra mi piel. Dormí inquieta, repasando la velada, y sintiendo un pequeño temblor que se instaló en el centro de mi cuerpo, como una corriente subterránea. Durante la semana, la ciudad siguió su curso habitual, pero dentro de mí algo se había desplazado. Empecé a buscar su presencia en reuniones familiares, a notar sus bromas y la forma en que me estudiaba de reojo. Por las mañanas, elijo mi ropa con una intención distinta, ya no solo para mi esposo, ni mucho menos para la rutina. Me permito pequeños gestos, un collar más atrevido, un perfume diferente, señales secretas que quizás solo yo entiendo. El simple hecho de anticipar el próximo encuentro, sin fecha ni excusa, me devuelve una vitalidad que creía perdida. Mi esposo, por su parte, sigue atrapado en el ritmo inmutable de su trabajo y sus compromisos. Por las noches, a veces me abraza con esa mezcla de cariño y costumbre que no logra despertar ni calor ni incomodidad. Yo finjo dormir pronto, aunque mi cuerpo permanezca alerta mucho después de apagar la luz. Un viernes cualquiera, durante una comida familiar, nuestras miradas vuelven a cruzarse al otro lado de la mesa. Siento como el pulso se me acelera cuando hace una observación sarcástica sobre el menú y busca mi complicidad con una ceja alzada. Nadie más se da cuenta. Bajo la mesa, aprieto la servilleta entre los dedos, notando el sudor frío en las palmas. Así empieza el juego, un juego que no reconozco abiertamente, pero que me transforma. Al final de ese día, ya sé que la próxima semana será distinta. Sé que voy a inventar una excusa para volver a verlo, aunque no sepa aún ni el cómo ni el por qué. Porque ya no puedo, ni quiero, ignorar esa corriente nueva que recorre mi vida y amenaza con cambiarla por completo. El martes por la mañana, mi esposo se fue temprano, dejando una nota en la mesa de la cocina. ¿Podrías pasar por la oficina de mi padre y entregarle estos papeles? Es urgente. Era tan poco habitual que me asignara tareas de su trabajo, que sentí un escalofrío leve, como si el día ya estuviera escrito de antemano. Revisé la ropa antes de salir. Blusa blanca, pantalón sencillo, pero debajo, como si respondiera a una pulsión antigua y clandestina, elegí el conjunto de lencería azul que siempre me hizo sentir más viva, aunque nunca lo compartí con nadie. No supe bien para quién me vestía así. La ciudad me envolvía con su ruido, los mercados atestados, el tráfico pegajoso y la humedad que parecía adherirse a la piel.
En el metro, mi reflejo en la ventanilla era otra versión de mí. Más pálida, más expectante, los labios apretados. Sostuve la carpeta de documentos como si fuera una prueba de algo más grande, un símbolo de todas las líneas que nunca me atreví a cruzar. Cuando llegué al edificio donde trabajaba mi suegro, la secretaria apenas levantó la vista y me hizo pasar directamente, como si ya esperara mi visita. Su oficina olía a café recién hecho, madera encerada y el perfume tenue de alguien acostumbrado al detalle. Él estaba sentado de espaldas, mirando la ciudad desde la ventana, pero se giró al escuchar mis pasos. No esperaba que fueras tú quien trajera los papeles. Hoy me tocó ser mensajera, respondí, permitiéndome una sonrisa ligera. Sentí que el silencio se prolongaba más de lo habitual. Me invitó a sentarme y, sin mirar los documentos, empezó a hablarme de cualquier cosa menos de trabajo. Una exposición de arte, la última noticia política, el clima cambiante de la ciudad. Había algo en su voz que me empujaba a relajarme, pero la tensión crecía como una cuerda invisible entre nosotros. De repente, un fallo eléctrico dejó a toda la oficina en penumbra, interrumpiendo el zumbido constante de las computadoras y la vida cotidiana. La secretaria, al fondo, exclamó que bajaría a revisar los fusibles, y la oficina quedó sumida en una calma irreal. Me reí, con ese nerviosismo que es mitad vergüenza, mitad euforia. Parece que el universo decidió darnos un recreo. Él se acercó un poco más, con las manos en los bolsillos, y por un instante fue solo una figura entre las sombras, con la mirada cálida y la boca a medio camino entre la broma y el deseo. En la oscuridad, hasta los errores parecen menos graves, ¿no crees? Sentí su mano cerca de la mía, sobre el escritorio. No la retiré. La conversación se volvió un susurro, una danza lenta de palabras y silencios, donde cada frase era un reto disfrazado de anécdota. Por primera vez en años sentí que alguien notaba mis gestos, mis vacilaciones, mi manera de respirar. El silencio final fue casi insoportable. Él se inclinó y, sin permiso ni dudas, sus labios rozaron los míos con una delicadeza inesperada. Fue apenas un roce, torpe y breve, acompañado de una risa contenida, pero el eco de ese gesto quedó grabado en mi cuerpo. No reaccioné con sorpresa ni rechazo, solo cerré los ojos y permití que el temblor me recorriera de pies a cabeza. Él se apartó, fingiendo buscar los papeles sobre el escritorio, y solo entonces recuperé el control suficiente para levantarme y despedirme con un ademán forzado. Salí de la oficina con el corazón en la garganta, cada paso retumbando en el pasillo vacío. En la calle, el bullicio urbano parecía amortiguado, como si mis sentidos hubieran cambiado de frecuencia. Caminé durante largos minutos, sin rumbo, tratando de entender cómo una simple visita había alterado el eje de mi vida. Me detuve ante el escaparate de una tienda y casi por impulso entré y compré un conjunto de ropa interior nuevo. No era para mi esposo, ni siquiera para mi suegro. Era para mí, para recordarme que todavía podía reinventar mis propios límites. Al llegar a casa, traté de retomar la rutina, pero todo me resultaba ajeno. Hice café, respondí correos, intenté leer, pero el sabor de aquel beso seguía presente, como una nota musical persistente. Cuando mi esposo llegó por la noche, noté la manera en que me miraba, buscando quizá una señal de algo que no podía ver. Me abrazó, y aunque yo fingí normalidad, mi cuerpo no reaccionó como antes. Sentí el peso de su mano en mi espalda, pero ninguna chispa, solo una distancia amable. Esa noche, frente al espejo, me desnudé lentamente, tocando mi piel como si fuera desconocida. El recuerdo de la oficina, la penumbra, la risa contenida y el calor de esos labios seguía repitiéndose en mi memoria. Guardé el nuevo conjunto de lencería en el cajón superior y al acostarme, supe que algo profundo había cambiado, aunque no supiera aún si debía sentirme culpable, agradecida o simplemente viva. Mientras el sueño me vencía, imaginé el momento en que volvería a verlo, pero esta vez sin excusas, sin oscuridad. Solo el deseo de descubrir hasta dónde podía llegar esa corriente eléctrica que ahora me habitaba. Las siguientes mañanas transcurrieron con la falsa normalidad de siempre. Desperté antes que mi esposo, contemplando el techo blanco de nuestra habitación, repasando los detalles de la oficina y aquel beso furtivo, ese roce que me había dejado, temblando por dentro. A su lado, él roncaba plácidamente, ajeno a la grieta silenciosa que se abría bajo nuestros pies. Me pregunté si en algún momento sería capaz de leer en mis gestos la duda, la agitación que me acompañaba desde entonces, pero su mundo y el mío parecían transitar vías paralelas, sin cruces ni accidentes visibles. Durante los días siguientes busqué, casi inconscientemente, pretextos para volver a encontrarme con mi suegro. No había motivo laboral, ni compromiso, familiar urgente, así que recurrí a una excusa tan banal como devolverle un libro que supuestamente me había prestado meses atrás.
Preparé todo con excesivo detalle. Seleccioné un vestido que marcaba sutilmente la cintura. Me detuve frente al armario eligiendo el conjunto de ropa interior más arriesgado. Perfume apenas perceptible. Maquillaje ligero. Sentía que cada decisión era una declaración de intenciones silenciosa. No era tanto por seducirle a él, sino para recordarme que podía salir del letargo, que aún era capaz de generar deseo y juego. Tomé el coche un sábado a media tarde, dejando a mi esposo adormilado en el sofá frente a la televisión. En el camino, notaba mi pulso acelerado, la expectativa creciendo bajo la piel, como si cada kilómetro recorrido me acercara no solo a su casa, sino a una versión desconocida de mí misma. El barrio donde vivía mi suegro era tranquilo, de casas bajas y jardines cuidados, muy distinto al nuestro, más urbano y aséptico. Cuando me abrió la puerta, su expresión era contenida, pero sus ojos decían otra cosa. Me invitó a pasar, bromeando sobre mi puntualidad y el peso del libro, fingiendo una normalidad que a ninguno de los dos nos pertenecía ya. La casa estaba llena de objetos que no combinaban entre sí. Cuadros viejos, una radio de madera, pilas de libros y un aroma a café reciente. Me sentí cómoda, acogida y al mismo tiempo extrañamente expuesta. Nos sentamos en la cocina, compartiendo un café. Hablamos primero de temas neutros, el tráfico, la ciudad, recuerdos de viajes pasados. Pero poco a poco la conversación fue derivando hacia zonas menos seguras, preguntas ambiguas, frases cargadas de dobles sentidos. A veces creo que envejecer es perder la costumbre de hacer locuras, dijo él, mirándome por encima de la taza. O quizás solo es cuestión de encontrar el motivo adecuado, respondí, sin apartar la mirada. Sentí que cada palabra era un paso más hacia el borde, una invitación velada. Hubo una pausa, y el silencio se cargó de electricidad. Su mano, al servir más café, rozó la mía de forma casual, pero ambos supimos que nada en aquel contacto era accidental. No hubo más gestos explícitos, pero la tensión flotaba, llenando cada rincón. Me di cuenta de que él no tenía prisa, que disfrutaba de la espera tanto como yo, alargando el momento, saboreando cada matiz. Me gustaba ese ritmo distinto, la calma peligrosa con la que me observaba, como si descifrara mis intenciones antes que yo misma. Cuando llegó la hora de irme, sentí que el aire se volvía denso. Me despidió en la puerta, sus dedos rozando, mi muñeca un segundo más de lo necesario. ¿No quieres quedarte un poco más?, preguntó, apenas en un susurro. Me mordí el labio inferior y negué suavemente, sabiendo que si me quedaba ya no habría vuelta atrás. Hoy no, pero otro día... Dejé la frase en el aire. Volví a casa con la cabeza llena de imágenes y preguntas, el corazón disparado. Mi esposo, aún en el sofá, ni siquiera preguntó dónde había estado. La indiferencia que en otro tiempo me habría herido, hoy me dio libertad. Esa noche, mientras me duchaba, recordé la sensación de ser observada, la tensión de la conversación, y me descubrí tarareando una canción antigua, con una sonrisa involuntaria. Los días siguientes se deslizaron en una rutina que ya no era neutra. Empecé a fijarme más en mi cuerpo, cuidaba mi piel, me arreglaba el cabello, elegía la ropa con otra mirada. Cada pequeño gesto era un mensaje secreto, un ensayo para la próxima cita. No sabía cuándo ni cómo sería, pero la certeza de que ocurriría me mantenía despierta, tensa, más viva. Mi esposo, quizás notando mi distancia, propuso una cena romántica el viernes. No supe rechazarlo, aunque al aceptar me sentí traicionando a alguien. No a él, ni siquiera a mi suegro, sino a esa versión reciente de mí misma que ya no podía conformarse con migajas de atención. Durante la cena hablamos de cosas triviales. Trabajo, familia, algún viaje pendiente. Él hizo un esfuerzo evidente por estar presente. Me preguntó si me sentía feliz. Dudé antes de responder, pero finalmente asentí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Claro, todo está bien, mentí suavemente, sintiendo el peso de la mentira alojarse en el pecho. Esa noche, en la cama, cuando me abrazó, supe que ya no podía ser la misma. Imaginé la próxima vez que vería a mi suegro, y comprendí que había cruzado un umbral invisible. Nada. Desde ese primer roce en la oficina era igual. El sábado siguiente amaneció nublado, y la ciudad parecía envuelta en un letargo húmedo. No tenía planes concretos, pero la ansiedad me recorría desde temprano, como si intuyera que algo inesperado estaba por suceder. El desayuno con mi esposo transcurrió en medio de frases automáticas sobre el tiempo y las tareas domésticas. Mientras él revisaba el móvil, yo recorría con la vista la cocina, imaginando escenarios donde todo pudiera explotar en cualquier momento. Me vestí con un vestido ligero, casi veraniego, y el mismo conjunto de lencería atrevida que había usado días atrás. Necesitaba sentir la promesa del riesgo bajo la ropa cotidiana.
A media mañana, mi suegro llamó por teléfono para avisar que pasaría a buscarnos y llevarnos a su casa de las afueras, donde planeaba hacer una comida familiar. La invitación era inocente, pero la forma en que lo dijo me dejó entrever algo más. Una invitación velada, una señal dirigida solo a mí, camuflada en la cortesía de siempre. Mi esposo aceptó enseguida, agradecido por la oportunidad de desconectar del trabajo y dejarse mimar. El trayecto en coche fue un silencio incómodo, solo interrumpido por los comentarios de mi marido sobre el tráfico. Yo iba sentada atrás, a la derecha, con la mirada clavada en los árboles que bordeaban la autopista. Notaba la atención de mi suegro en el retrovisor. Sus ojos se posaban en mí más de una vez. Jugábamos con los silencios y los gestos. Un cruce de miradas, una sonrisa apenas visible, el roce de los dedos al ayudarme a bajar del coche. La casa de mi suegro tenía un aire acogedor y antiguo. El jardín olía a tierra mojada y pasto recién cortado. Nos instalamos en la terraza mientras él preparaba la barbacoa. Mi esposo, distraído, se puso a leer el periódico, y quedamos solos, al menos durante algunos minutos. Mi suegro se acercó con una bandeja de verduras, y aprovechando que mi marido estaba sumergido en las noticias, me ofreció ayuda para cortarlas. En la cocina. Dentro, el aire estaba denso, cargado de esa tensión que ya no necesitaba palabras. Me alcanzó un cuchillo y nuestras manos se rozaron más de lo necesario. Silencio. Empecé a cortar los tomates con una lentitud deliberada, consciente de su cercanía y de la electricidad que se acumulaba entre ambos. «Pareces distraída hoy», dijo él, bajando la voz a un tono apenas audible. «Quizá lo esté», respondí, sintiendo cómo el ritmo de mi respiración cambiaba. Por un instante, el tiempo se detuvo. De fondo, la voz de mi esposo era solo un rumor lejano. Sentí la mano de mi suegro sobre mi cintura, no de manera descarada, sino casi como una caricia accidental, disfrazada de ayuda al acercarme un plato. No me aparté. Al contrario, apoyé la mano sobre la suya durante una fracción de segundo, suficiente para confirmar que ambos sabíamos lo que estaba ocurriendo. El sonido de la puerta abriéndose nos devolvió a la realidad. Mi esposo entró con una broma sobre la política local, sin notar nada extraño, y seguimos con la comida como si todo fuera perfectamente normal. Sin embargo, el resto del día estuvo marcado por esa cuerda tensa. Cada mirada furtiva, cada gesto mínimo entre mi suegro y yo era un mensaje secreto, un pacto silencioso. En un momento dado, mientras estábamos en el jardín sirviendo los platos, mi suegro se acercó y dejó su mano sobre la mía un poco más de lo necesario. La vecina que pasaba con su perro nos saludó y noté que sus ojos se posaban en nosotros con una curiosidad mal disimulada. Sentí una punzada de miedo y al mismo tiempo un vértigo delicioso. Era consciente del riesgo, de la posibilidad de ser vista, y eso solo aumentaba mi deseo. Al final de la tarde, mi esposo sugirió que fuéramos a dar un paseo. Mientras se cambiaba de ropa, quedé de nuevo sola en la terraza con mi suegro. El silencio era absoluto, solo el zumbido de una abeja y el canto lejano de un pájaro. Nos miramos, y en esa mirada no había culpa, sino un desafío, una invitación a continuar con un juego cada vez más peligroso. ¿No te aburre tanto control, tanta rutina?, preguntó él en voz baja. A veces pienso que solo vivimos una vez, contesté, más para mí que para él. El regreso a casa fue un remolino de pensamientos y sensaciones. Mi esposo, ajeno a todo, tarareaba una canción antigua, mientras yo repasaba cada gesto, cada palabra, como si buscara un código oculto. Por la noche, apenas pude dormir. La piel me ardía bajo la ropa. Los recuerdos del día se mezclaban con las fantasías de lo que podría ocurrir si alguna vez nos quedábamos realmente solos, sin excusas ni testigos. A la mañana siguiente, el sabor a peligro seguía en el aire. Me preparé un café y salí al balcón, con la sensación de que lo inevitable estaba a punto de suceder, aunque no pudiera prever ni el cuándo ni el cómo. Sabía, sin embargo, que nada de lo que había sentido hasta ese momento sería suficiente. Necesitaba más. El lunes amaneció pesado, con ese aire espeso de los días de tormenta inminente. Mi esposo salió temprano para una reunión que se prolongaría todo el día, y yo aproveché para sumergirme en tareas domésticas y obligaciones aplazadas, aunque la mente estuviera en otra parte. El móvil vibró poco antes del mediodía. Era un mensaje de mi suegro. ¿Te apetece ayudarme a escoger un regalo para tu marido? Así me aseguro de no equivocarme. La excusa era perfecta y mi respuesta fue inmediata, casi ansiosa. Me preparé con un esmero que no lograba disimular ante mí misma. Elijo una blusa ajustada, falda sencilla, tacones bajos, pero lo importante era el conjunto de lencería rojo, casi nuevo, que reservaba solo para ocasiones en que necesitaba recordar quién era. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta, más atrevida, con una luz en los ojos que no había sentido desde hacía años. La anticipación era como un zumbido en la piel.
Nos encontramos en el centro comercial. Al principio, el ambiente era de absoluta normalidad. Recorrimos tiendas, opinamos sobre corbatas y relojes, fingimos ser familia perfecta. Sin embargo, en cada gesto, cada roce fugaz de sus dedos al tomar mi brazo, se acumulaba una energía eléctrica casi insoportable. Él me preguntó por los gustos de su hijo con una sonrisa ambigua, y yo respondí con una ligereza que ocultaba el temblor de mis manos. A veces pienso que ni él mismo sabe lo que quiere, dije, permitiéndome una mirada directa. Eso parece. De familia, replicó con una mueca irónica, y por un instante sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me desarmó. Después de comprar el regalo, propuso tomar un café en un local pequeño, apartado del bullicio. Nos sentamos en un rincón discreto, rodeados del murmullo ajeno. Durante minutos, apenas hablamos. La conversación fue reemplazada por silencios largos, por el cruce de miradas que decían todo lo que las palabras no podían nombrar. La mano de él se posó sobre la mía, despacio, firme, sin ocultarse. El contacto fue breve, pero esa caricia pública tenía una carga de desafío y ternura a la vez, una declaración sorda que me hizo estremecer. El pulso se me aceleró y tuve que apartar la mirada, fingiendo interés en la calle detrás del cristal. Sabía que lo que compartíamos ya no era secreto, al menos para nosotros mismos. Ahora existía, ocupaba espacio, nos transformaba. A la salida, él se despidió con un abrazo largo, una presión suave en la cintura. Caminamos juntos hasta el estacionamiento, y, sin previo aviso, me atrajo hacia sí y me besó, fugaz, pero decidido. No hubo palabras, ni risas, ni torpeza. Fue un beso cargado de la convicción de lo prohibido, de la aceptación de un deseo que ya no podía negarse. Sentí el corazón golpearme en el pecho, el sabor de su aliento mezclado con el «oh» mío, y una oleada de adrenalina que me dejó temblando. Nos separamos antes de que nadie pudiera notar lo que ocurría. Él se subió a su coche y se marchó sin mirar atrás. Me quedé quieta, tratando de ordenar mis pensamientos y calmar la respiración. No era capaz de distinguir la culpa del placer. Solo sabía que quería volver a sentir esa sensación de vértigo, de peligro y libertad. Regresé a casa con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Mi esposo me recibió con una sonrisa, sin sospechas, y por un momento me sentí desplazada, como una invitada en mi propia vida. Por la noche, él quiso acercarse, me abrazó desde atrás en la cocina, buscó mi cuello con los labios, pero mi cuerpo reaccionó con frialdad. Fingí cansancio y me encerré en el baño, donde el recuerdo del beso clandestino se mezcló con el vapor de la ducha y me hizo estremecer por dentro. A la madrugada no pude dormir. Me levanté y revisé el teléfono, encontrando un mensaje de mi suegro. «No puedo dejar de pensar en ti. Dime cuándo te vuelvo a ver». Mis dedos temblaban mientras lo leía. En ese instante, sentí que no solo había cambiado mi relación con él, sino mi relación conmigo misma. Sabía que esto no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más complejo y arriesgado. Cerré los ojos, abrazando esa certeza, preguntándome hasta dónde llegaría, cuántas máscaras sería capaz de sostener antes de que la verdad terminara por explotar. Y, pese a todo, deseé con todas mis fuerzas que llegara la próxima vez. Los días posteriores al beso fueron un carrusel de rutinas y sobresaltos, como si cada escena cotidiana se hubiera teñido de un matiz diferente, irremediablemente ajeno. La normalidad del desayuno, el ruido del tráfico por la ventana, las conversaciones intrascendentes con mi esposo. Todo tenía ahora una vibración sorda, una corriente subterránea de expectativa y desasosiego. Comencé a buscar motivos para salir de casa. Los mandados se multiplicaban. Las excusas para pasar por la zona donde vivía mi suegro se volvían más ingeniosas y frecuentes. Un día era para entregarle un paquete olvidado, otro para pedirle consejos sobre un asunto trivial. Las primeras veces intenté fingir un aire casual, pero no tardé en darme cuenta de que a él tampoco le importaban ya los pretextos. En cada encuentro, la tensión se acumulaba como electricidad en una tormenta de verano. El ritual era siempre diferente, pero el fondo idéntico. Un saludo largo, la charla trivial, un roce de manos, y después esa pausa cargada, ese instante en que parecía que todo el universo se encogía hasta reducirse al espacio entre nuestros cuerpos. Un miércoles cualquiera, después de una mañana de recados, nos encontramos en un café pequeño, casi vacío a esa hora. Elegí una mesa junto al ventanal, sentándome de modo que pudiera verlo llegar antes de que él me viera a mí. La ansiedad me hacía jugar con el borde de la taza mientras miraba la calle. Cuando entró, se acercó con una sonrisa apenas esbozada y se sentó frente a mí. «¿Te sientes cómoda aquí?» «Es tranquilo, nadie nos conoce», contesté, bajando la voz. No era una pregunta inocente. Ambos sabíamos que la clandestinidad era parte del encanto,
pero también la soga que comenzaba a apretarnos el cuello. En la penumbra de la cafetería, su mano encontró la mía sobre la mesa, y durante unos segundos solo importó el calor de su piel, la complicidad silenciosa. Hablamos de cosas sin importancia, de libros y películas, de recuerdos y anécdotas, pero las palabras eran solo la superficie de un diálogo mucho más hondo. Después del café, caminamos juntos hasta el estacionamiento. El aire de la ciudad olía a lluvia inminente y hojas húmedas. Nos detuvimos junto a su coche, y ahí, en medio de la banalidad cotidiana, sentí el pulso de lo prohibido. Nos abrazamos, su mano en mi espalda, la mía en su cuello. No hubo beso esa vez, solo un contacto prolongado, una presión silenciosa, que bastaba para confirmarnos que la distancia era ya una ficción inútil. Volví a casa con el corazón disparado. Mi esposo no notó nada, solo preguntó por el estado del tráfico y por una lista de compras. Esa noche, me observé en el espejo largo tiempo, quitándome la ropa con lentitud, casi con curiosidad, como si intentara descubrir a la mujer que había aprendido a vivir en dos mundos. El seguro, el conocido, y el otro, palpitante, peligroso, donde cada encuentro era un riesgo y una afirmación. Poco a poco, el deseo por mi suegro comenzó a invadir otros aspectos de mi vida. Me encontraba pensando en él en los lugares menos esperados. En la fila del supermercado, al seleccionar la fruta, en el probador de una tienda mientras escogía nueva ropa interior. Elegía colores y texturas no por mi esposo, ni siquiera por el propio placer de la seducción, sino como un juego de anticipación, una forma de construir el próximo encuentro antes de que sucediera. Las noches con mi esposo se volvieron rituales vacíos. Él, quizá percibiendo mi lejanía, intentó recuperar la cercanía con cenas improvisadas, mensajes dulces, caricias en la penumbra del dormitorio. Yo respondía con amabilidad, pero mi cuerpo no mentía. La piel no vibraba, los latidos eran lentos, y mi mente se escapaba a otros lugares, otros brazos. Una tarde, mi esposo llegó a casa más temprano de lo habitual. Me encontró ordenando el armario, revisando la ropa que había usado el día anterior. Me miró con extrañeza, como si quisiera preguntarme algo importante, pero no se atrevió. ¿Estás bien? Sí, solo me sentí un poco cansada hoy, respondí, evitando su mirada. No insistió. Se sentó a mi lado, pero entre nosotros había una distancia intangible, hecha de palabras no pronunciadas y verdades a medias. En ese momento comprendí que la traición no siempre llega como un grito o un portazo, sino como una sucesión de pequeñas ausencias, gestos inadvertidos, silencios que se van acumulando hasta hacerse insoportables. Esa noche, después de cenar, recibí un mensaje breve de mi suegro. ¿Mañana? Contesté con un simple sí, y apagué el teléfono. No me sentí culpable, solo llena de una expectativa que me mantenía despierta mucho después de que mi esposo se sumió en el sueño. Miré por la ventana, contemplando la ciudad iluminada, y por primera vez no quise elegir entre uno u otro mundo. Solo deseaba seguir viviendo en esa tensión, en esa cuerda floja que me hacía sentir más viva que nunca. La mañana siguiente amaneció con el cielo cubierto, pero para mí el clima era apenas una nota de fondo ante la inquietud que me devoraba por dentro. Me vestí con más esmero del habitual. Un vestido azul marino que dejaba los hombros al descubierto y el conjunto de lencería negra que había comprado solo para ocasiones en las que necesitaba recordar mi propio poder. Cada movimiento frente al espejo era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de cómo el deseo se había vuelto una fuerza autónoma que dictaba mi manera de respirar, de moverme, incluso de sonreír. El plan era simple, una cita a media. Tarde en el hotel del centro, bajo la excusa de un evento cultural al que mi suegro solía asistir. Había una exposición de fotografía y, para el mundo, yo simplemente acompañaría a un miembro de la familia a una inauguración cualquiera. Pero bajo esa fachada inocente latía un acuerdo tácito, una urgencia contenida. Salí de casa con la excusa de una reunión de trabajo, esquivando las preguntas amables de mi esposo con sonrisas medidas. Él aceptó sin sospechas, limitándose a desearme suerte. Y la puerta se cerró tras de mí con un sonido seco que me supo a libertad y vértigo a la vez. El vestíbulo del hotel era amplio, moderno, lleno de gente ajena y bulliciosa. Nos encontramos en la cafetería junto al jardín interior, donde la luz filtrada por los ventanales dibujaba formas sobre la mesa. Conversamos sobre arte, ciudades lejanas y trivialidades, como si estuviéramos todavía dentro de los límites de la moralidad. Pero cada frase, cada pausa, era una invitación al riesgo, y el peso de las miradas furtivas le daba a la tarde una electricidad insostenible. Cuando subimos al piso de la exposición, apenas miré las fotografías. Mi atención estaba atrapada en los detalles, la proximidad de su cuerpo, el roce leve de su mano en mi espalda, el susurro de su voz al comentar cualquier banalidad.
Sentía el calor de su aliento cuando se inclinaba a mi oído, y el mundo se comprimía a ese instante, ese pasillo, esa promesa no dicha. Tras la visita, propuso tomar algo en el bar del hotel, y una vez allí, entre risas y anécdotas, la tensión se hizo insoportable. No recuerdo quién sugirió primero subir a la habitación. Todo fluyó con naturalidad, como si el destino se hubiera impuesto, como si ninguna otra posibilidad existiera. En el ascensor, los reflejos en los espejos multiplicaron las miradas y los gestos, amplificando el deseo. Ya en la habitación, el silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido, lejano del tráfico. No hubo prisas, ni gestos torpes. Sentí cómo su mano acariciaba mi mejilla, lenta y deliberada, cómo sus dedos recorrían mi cuello, mi clavícula, el borde del vestido. Mi piel ardía con cada roce, y mi respiración era un ritmo desbocado, ajeno a la voluntad. Me sentí poderosa y frágil a la vez, entregada a una experiencia que era tan física como mental, el placer mezclado con culpa, el deseo y el miedo trenzados en una sola sensación. Cerré los ojos, concentrándome en la textura de la ropa, en la fuerza contenida de sus abrazos, en la voz baja que me repetía palabras que nadie más oiría nunca. Al final, nos quedamos largos minutos en silencio, sentados uno junto al otro, en la cama, contemplando la ventana y el cielo gris de la ciudad. El peso de lo que habíamos hecho nos envolvía sin necesidad de palabras. Él jugaba con un mechón de mi cabello, y yo, con los ojos aún cerrados, sentía la certeza de que habíamos cruzado una línea sin retorno. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. No lo sé. Tengo miedo de no volver a sentir esto, contesté apenas moviendo los labios. El mensaje de mi esposo llegó justo entonces. Decía que vendría a buscarme al hotel, que le había surgido una reunión cerca. Sentí un escalofrío, un vértigo, repentino. Me vestí de nuevo deprisa, intentando recomponer mi imagen, limpiando las huellas de una tarde imposible de ocultar. Nos despedimos en el pasillo, cada uno caminando en dirección contraria, pero mi corazón seguía acelerado, palpitando en mi garganta. El resto de la noche, la vida siguió su curso aparente. Cena familiar, bromas, una copa de vino. Nadie sospechaba, nada, pero yo sentía que cada palabra, cada gesto, flotaba sobre un abismo. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener ese equilibrio imposible, cuánto más podría fingir, y si realmente quería dejar de hacerlo. Aquella noche, al apagar la luz, me pregunté quién era ahora y hasta dónde sería capaz de llegar la próxima vez. La mañana después del hotel fue una de esas en las que el mundo parece completamente ajeno al drama que arde bajo la piel. La casa olía a café y pan tostado. Mi esposo hojeaba el periódico sin prestar atención real a las noticias. Su presencia era una mezcla de costumbre y distancia. Yo me movía en la cocina de manera automática, como si el cuerpo tuviera memoria, propia mientras la mente se mantenía presa en otro lugar. El eco de la tarde anterior seguía conmigo. La presión de unas manos en mi espalda. El calor fugaz de un abrazo prohibido, las palabras que no podía compartir con nadie. Me sorprendió lo rápido que la rutina podía devorar cualquier vestigio de transgresión. La ropa limpia en la cuerda, el sonido del agua corriendo, las pequeñas discusiones cotidianas sobre los horarios y las compras. Pero cada vez que me quedaba sola, sentía una punzada en el estómago, culpa y nostalgia, deseo y vacío, todo al mismo tiempo. Me pregunté si era posible que alguien adivinara la batalla interna que me desgarraba. Pero nadie miraba de verdad, nadie escuchaba de verdad. Intenté acercarme a mi esposo esa semana, buscar en él un reflejo de lo que me había sacudido. Cociné, su plato favorito lo esperé despierta después de una de sus jornadas eternas. Cuando al fin se sentó a mi lado en el sofá, sentí la brecha invisible entre los dos. Me acarició el brazo, deslizó la mano por mi espalda, pero mis reacciones eran mecánicas. Mi piel respondía con una tibieza ausente. Él notó algo, lo vi en su mirada inquisitiva, aunque no dijo nada. Solo suspiró, encogiéndose de hombros. ¿Estás bien?, preguntó con una dulzura inesperada. Un poco cansada, nada más, contesté, y la mentira se enredó con el resto de frases huecas que había aprendido a decir en los últimos meses. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi suegro. «Me voy unos días. Será mejor así. Necesito distancia». Leí esas palabras varias veces, como si pudieran cambiar su sentido si las miraba el tiempo suficiente. Sentí alivio y terror en partes iguales. ¿De verdad quería una pausa? ¿O solo temía lo que podría ocurrir si seguíamos jugando a ese borde? Los días sin verlo se volvieron eternos. Una especie de vacío me acompañaba en todas partes, en el trabajo, en la cola del supermercado, en los paseos cortos por la ciudad. Notaba una inquietud en el pecho, un hambre indefinible. La relación con mi esposo se tornó aún más artificial. Él intentó recuperar la cercanía a su manera, organizando una salida al teatro.
regalándome flores sin motivo. Yo lo agradecí, pero la distancia seguía allí, más grande que nunca. El regreso de mi suegro fue discreto, como si nada hubiera pasado. Nos vimos de lejos durante una comida familiar. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y fue como si el tiempo retrocediera hasta la primera chispa. Pero ninguno hizo un gesto, ningún mensaje, nada que pudiera comprometer el equilibrio inestable que ambos intentábamos sostener. Empecé a notar que la culpa no me abandonaba nunca, pero tampoco lo hacía el deseo. Por las noches, me desvelaba pensando en lo que habíamos hecho y en lo que podía ocurrir si alguien más lo descubría. A veces me sorprendía deseando que todo saliera a la luz, solo para dejar de vivir en la mentira. Otras, deseaba volver atrás, detenerme antes de cruzar esa línea. Un día, mi esposo se mostró inusualmente cariñoso. Me invitó a salir, caminamos por la ciudad como antes de casarnos. Quiso besarme en un parque, pero yo aparté la cara suavemente, diciendo que tenía frío. Nos sentamos en un banco. Él me tomó la mano y permanecimos así, en silencio. Sabía que lo estaba perdiendo, pero no encontraba el modo de volver a ser la mujer que él esperaba. Al volver a casa, me crucé con mi suegro en el pasillo del edificio. El encuentro fue casual, apenas un saludo formal, pero la mirada lo dijo todo. Ni olvido ni perdón, solo la conciencia de una herida abierta. Pasé el resto de la noche reviviendo ese cruce fugaz, preguntándome si algún día sería posible una vida sin secretos. A veces pensaba en confesarlo todo, dejar caer la verdad como una bomba y observar las ruinas. Otras veces deseaba huir, desaparecer, empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera. Pero la realidad era otra. La familia seguía girando, los compromisos no se detenían, y yo seguía atrapada en la doble vida que yo misma había elegido. Final de esa semana, mientras preparaba café y escuchaba el sonido de la lluvia en las ventanas, supe que nada sería igual. Había aprendido a convivir con el vértigo, con la culpa, con el deseo, y aunque no sabía cuál sería el siguiente paso, sí tenía claro que no volvería a resignarme a una vida tibia. Por primera vez, comprendí que la peor traición no era a los demás, sino a mí misma. El domingo llegó envuelto en una quietud engañosa, como si el mundo conspirara para que todo pareciera en orden justo antes del derrumbe. El desayuno fue un ritual casi solemne. Mi esposo preparó café y tostadas, esforzándose en cada detalle, como si con la rutina pudiera reparar las grietas invisibles de nuestra vida. Yo me senté a la mesa con una calma fingida, ensayando sonrisas, intentando proyectar una tranquilidad que en realidad no sentía. Cada gesto, cada mirada, estaba impregnada de un cansancio sutil, de una tensión que ninguno de los dos quería nombrar. Esa tarde celebrábamos el cumpleaños de mi suegro en su casa. La familia se reunió, como cada año, alrededor de la mesa larga del comedor entre risas y brindis. Yo me ocupé de servir los platos, de conversar con los invitados, de atender los detalles como si aún pudiera cumplir ese papel de esposa perfecta, de nuera dedicada. Pero el teatro era cada vez más agotador. Notaba cómo mis movimientos eran seguidos por miradas atentas, algunas llenas de sospecha, otras simplemente curiosas. Sentía el peso de los silencios, el lenguaje de los gestos reprimidos, y cada palabra pronunciada era una cuerda más en la maraña de secretos que sostenía mi mundo. Mi suegro se mostraba reservado, pero sus ojos buscaban los míos con una intensidad que solo yo podía leer. En un momento, mientras ayudaba a limpiar la cocina, nuestras manos se rozaron al tomar el mismo vaso. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que una corriente de ansiedad y deseo recorriera mi cuerpo. Nadie vio nada, pero yo sentí como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. La sobremesa fue larga. Los hombres discutían de política, los niños jugaban en el pasillo, y las mujeres comentaban anécdotas de otros años. Yo apenas escuchaba, atrapada en mis pensamientos, repasando cada decisión, cada gesto, como si buscara una explicación lógica para el torbellino que había provocado. A veces captaba fragmentos de conversaciones entre mi esposo y mi suegro, pequeñas frases ambiguas que parecían aludir a algo más profundo, a una tensión invisible para los demás pero palpable para mí. Ya caída la noche, mi esposo me llevó aparte bajo el pretexto de necesitar ayuda con un problema en el coche. Caminamos hasta el garaje. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Allí, bajo la luz mortecina, rompió el silencio con una voz baja, casi temblorosa. «No, sé qué está pasando, pero no eres la misma. Me cuesta reconocerte», dijo, evitando mirarme a los ojos. Quise decirle la verdad, gritarle todo lo que me estaba ahogando, pero las palabras murieron en mi boca. Solo pude bajar la mirada y encogerme de hombros. El dolor en su rostro era real, y por un instante quise retroceder el tiempo, borrar las huellas, restaurar la inocencia. Pero era imposible. Regresamos al comedor.
Noté que mi suegro nos observaba, desde la puerta, su expresión inescrutable. Mi esposo y él intercambiaron una mirada que contenía más de lo que cualquiera se atrevía a confesar. De pronto, uno de los niños preguntó en voz alta por qué yo estaba tan callada. Hubo un silencio incómodo y después, como si todos entendieran que algo había cambiado, la reunión se fue disolviendo poco a poco. Al volver a casa, la noche era densa y silenciosa. Me senté en el borde de la cama, contemplando la ciudad. Tras la ventana, los faros de los coches deslizándose como pensamientos imposibles de atrapar. Sentí que el equilibrio de mi vida pendía de un hilo. La mentira, el deseo, la culpa, la necesidad de sentirme viva, todo se mezclaba en una sola pregunta sin respuesta. Esa noche, no dormí. Escuché la respiración de mi esposo a mi lado, los ecos lejanos de la fiesta, los latidos de un corazón que no sabía ya a quién pertenecía. Supe que no podía seguir fingiendo, pero tampoco hallaba el valor para destruirlo todo. Comprendí, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, que la verdadera ruptura no era con ellos, sino con la imagen que yo misma había construido durante años. El alba trajo una paz extraña. Me prometí no traicionarme nunca más, aunque no supiera aún cómo sería ese futuro. El silencio de la casa era ahora un espacio donde mi historia seguía viva, abierta, lista para ser contada, para asumir por fin el precio de cada decisión. Y supe, con una mezcla de temor y alivio, que nada sería igual a partir de ese día.